muchísimas gracias. Vamos a hablar, la verdad, que de un tema que nos ha compungido a todos, que es, fue público hace unos días, una menor de 11 años, una niña de 11 años, que fue abusada sexualmente en Tras las Sierras, por un familiar, una persona del entorno familiar. La mamá le pidió al fiscal lograr que esta niña se pueda realizar el aborto. Se logró frente a la justicia, se va a realizar aquí en Córdoba. La hemos invitado a la legisladora Laura Vilche. Muchísimas gracias, legisladora, por venir. La verdad que la pregunta es, se va a realizar en Córdoba, pero se va a realizar en un hospital nacional. ¿Por qué no en uno provincial? ¿Qué pasa ahí en medio con las leyes? Por así muchos de nosotros no entendemos por qué sí, por qué no. Bueno, se va a realizar en un hospital nacional porque está vigente un protocolo de actuación para la interrupción legal del embarazo, que son aquellos casos que en el Código Penal no están penalizados, es decir, en caso de violación o en caso de peligro de la salud de la mujer. Por eso, para este protocolo que fue realizado para evitar la judicialización a partir de un fallo de la Corte Suprema que hace una interpretación amplia del Código Penal, dice que en caso de violación hay que ejecutar inmediatamente el aborto, como es el caso de esta niña que tiene 10 semanas de gestación, producto, como vos señalabas, de una violación, de un abuso sexual, y esto se va a realizar en la capital, pero en un hospital nacional. Y el problema que hay es que aquí la provincia elaboró, adaptó ese protocolo al orden provincial, y hay un fallo sobre el que tiene que decidir finalmente el Tribunal Superior de Justicia, que habían dicho que a principio de año lo iban a hacer y todavía no lo han hecho, que está bloqueando el protocolo de aborto no punible para el caso de los hospitales provinciales. Lo que nosotros exigimos y vamos a plantear hoy en la legislatura es que la provincia con su Ministerio de Salud arbitre todos los medios para que esta niña pueda realizarse esa práctica, que es lo que está pidiendo su mamá, y bueno, es aberrante el caso porque inclusive había sufrido previamente otra situación de abuso, por lo tanto hay que garantizarle el derecho a esa niña que acceda al aborto, porque ese embarazo no viene de otro lado que de una situación de abuso, ¿no? ¿Es cuestión de leyes que no se pueda realizar en un hospital provincial o hay otras tipos de presentaciones, otros tipos de cuestiones que por allí los cordobeses no estamos entendiendo? No, es una cuestión, por un lado, de leyes. Yo creo que la justicia tiene que fallar de manera urgente para evitar estas situaciones, y por otro lado, de la acción de instituciones contrarias a los derechos de las mujeres, como el Portal de Belén, que es quien interpuso este recurso de amparo, sobre el cual hay un fallo que limitó, que frenó la aplicación del protocolo provincial, y que por lo tanto hace más de 6 años en los nosocomios provinciales no se pueden realizar estas prácticas que están establecidas en el Código Penal desde 1921. Esto hay que decirlo claramente, es un derecho. Lo que hacía el protocolo era simplemente evitar la judicialización con todo el tiempo que esto significa que puede demorar. Imagínense que si acaba de descubrirse en este caso que lleva 10 semanas de gestación, todo un proceso judicial con toda la diletancia de la justicia puede hacer pasar los tiempos óptimos para que el aborto se realice y por lo tanto poner en riesgo la vida y la salud de esa niña. La pregunta también es... Sí, le escuchamos, Lagarto. Sí, buen día, legisladora. ¿No? Buen día, Lagarto. Está clarísima la posición y la compartimos, obviamente. Ahora, el mientras tanto es lo que a mí me preocupa. El mientras tanto en este país es lo más importante en todas las cosas que nos pasan. ¿Qué hace la chica? ¿Qué hace la chica? ¿A dónde va? Bueno, claro, por eso nosotros esto fue de conocimiento público en los últimos días, ayer saltó a la luz. Lo que nosotros exigimos es que si la práctica se puede hacer de manera urgente en los hospitales nacionales, el Ministerio de Salud Provincial ponga todos los recursos a disposición, desde el traslado hasta el acompañamiento, para que la niña acceda a esa práctica. Porque justamente, como vos señalabas, en el mientras tanto pasan un montón de cosas, inclusive hay estos mismos sectores que frenaron el protocolo, meten presión sobre la familia, sobre los médicos, sobre la propia niña, para evitar el acceso a esa práctica. Ahora que usted recién señala el tema de los médicos, en Córdoba, los nosocomios nacionales,
¿tienen buena cantidad de profesionales para poder ejercer este tipo de situaciones? No, de hecho es una de las demandas que los profesionales actúen y sean reforzados para poder realizar estas prácticas en el Hospital Clínicas y en la Maternidad Nacional, son los únicos lugares donde se realiza. Claro. Hay 3 médicos, médicas, inclusive tenemos conocimiento de que solo una estaría realizando esta práctica, por lo cual obviamente se requiere un refuerzo, porque una de las cosas más brutales inclusive es que saltan a la luz, y el propio fiscal de Villa Dolores tiene una investigación realizada, es que los casos de abuso infantil, abuso sexual infantil, no son pocos, sino que son una realidad lamentable en los pueblos del interior, por lo cual hay una demanda bastante importante, sobre todo en las situaciones en las que las familias se animan a solicitar el aborto, porque también pesan mucho los prejuicios, pesa mucho, bueno, el peso de estas instituciones, por lo cual, por un lado, lo que nos interesa es decir que en Córdoba el aborto no punible se realiza, que hay que ir a los hospitales nacionales y que obviamente el Ministerio de Salud Provincial tiene que poner todos los recursos a disposición para que esta práctica se realice. Pero la provincia, discúlpeme, la provincia tiene que ponerse a tono con la ley. Digamos, yo recuerdo en el debate que hubo en el aborto, los legisladores cordobeses finalmente votaron, creo que a favor. Yo no sé si los senadores votaron, creo que a favor, ¿no? o habían llevado habían presentado un proyecto con algunas modificaciones. Con algunas modificaciones, pero de todas maneras no estaban en contra. Los senadores presentaron modificaciones. Los diputados... Claro, los senadores presentaron modificaciones y los diputados votaron directamente en contra. Y hubo una abstención que fue la de Vigo. De Vigo. Pero claro, hay una población mayoritaria que está demandando directamente el aborto legal, que es lo que pedimos justamente para evitar cualquier situación de este tipo. Desde hace años demandamos aborto legal. Ahora, frente a una situación donde ni siquiera se aplica en los hospitales provinciales lo que el Código Penal indica que tiene que realizarse, que es desde 1921 que está vigente, es que solicitamos que arbitren los medios. Y por otro lado también la exigencia a la justicia, ¿no? Porque este caso sobre el aborto no punible en Córdoba hace más de 6 años que está en la justicia provincial. Y todavía el Tribunal Superior de Justicia no falló, lo cual tiene una responsabilidad también en permitir que esta situación se dilate. Laura, recién hacías hincapié en que había una sola médica, creo que dijiste que hace este tipo de prácticas. Quería preguntarte si has hablado con los médicos. ¿Los médicos hacen hincapié en la objeción de conciencia o al miedo, al temor de un fallo judicial adverso? No, en general las formas de oponerse, que están cruzadas ambas cosas, ¿no? Porque sufren las presiones de estas instituciones reaccionarias como Portal de Belén, que se presenta en los hospitales y mete presión. Entonces tienen miedo a juicios, tienen miedo a tener que pagar con su carrera profesional. Exactamente, a represalias. Por lo cual la objeción de conciencia a veces tiene que ver muchas veces con hipocresía, porque son los mismos médicos que después en clínicas privadas clandestinas cobran por esa práctica, pero en muchos casos también con el miedo a las represalias y a los juicios. Está bien, pero acá hay una cuestión... Por eso son tan pocos. Acá hay una cuestión que excede... Vamos a dejar de lado la discusión de los últimos meses en la Argentina. Este caso... excede esa discusión porque hay una... pero hay una ley, hay una ley nacional que la autoriza. Bueno, más aún hubo casos, yo no recuerdo si fue este año o el año pasado, en Mendoza, de una chica o de 2 chicas de 11 años. Que inclusive se generó una discusión porque la chica quería tenerlo al bebé y después, bueno, la justicia dijo, bueno, no está en condiciones de decidir per se porque es una chica de 11 años. Bueno, digamos, hay antecedentes por todos lados y además la justicia lo dice. Así es. Así es. Y está el protocolo nacional que justamente señala que la interrupción legal del embarazo existe en casos de violación y en casos de que peligre la salud de la mujer o de la niña. Y hay que entender esto como un problema no solo de salud biológica, de si corre riesgo de muerte o no, o de algún problema biológico, sino que la salud es entendida en términos integrales. Entonces también cuenta la salud psíquica, la salud emocional, por lo cual hay que contemplar muchas variables, y en ese lugares donde la exigencia del aborto no punible, de las interrupciones legales del embarazo que ya existen, se pueden exigir. Laura, ¿esta niña debería trasladarse a Buenos Aires, por ejemplo? ¿Debería irse? No necesariamente. ¿No?
No necesariamente, con que venga a Córdoba a los nosocomios nacionales, le perfecto. tienen que realizar esta práctica. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que demandamos Está bien. que, claro, Está bien. que se habiliten los medios. Está bien. Bueno, muchas gracias, legisladora, muy interesante el Muchísimas aporte. gracias a ustedes. No, Buen no, día. gracias, que tenga buen día. Está bien. Hasta luego. Bueno, Buen día. Polémico. interesante. Muy interesante. Lo que pasa es que hay, como bien decía Laura, hay un gris, Sí. porque ahí está frenada la resolución del TSJ Sí. como consecuencia de este amparo que ha presentado el portal de Belén hace un montón de tiempo. Sí, pero el tema es que va pasando el tiempo también, la nena. Claro, La como decía nena- Lagarto, mientras tanto, ¿Qué es el ¿qué hace la problema? familia? ¿Qué hace la nena? A mí me parece Claro. que por ahí la justicia mira con un solo ojo, o Lo que le en conviene. en el mejor de los casos. Este es un dato concreto, es totalmente ajustado a derecho, además una cuestión sanitaria. Yo la verdad que me cuesta mucho entender esto. ¿eh? Además de un dato llamativo, Sí. Laura, una sola médica. Una Lagarto. sola médica. Bueno, obviamente, Una porque sola tienen médica. temor, estarán apretadas. Claro, por supuesto. Bueno, la política del miedo existe. En algunas instituciones trabaja mucho. El miedo, apretar a la conciencia, qué sé yo, nadie quiere perder el laburo, en fin. Y también los intereses, comerciales. Convengamos que hay intereses también comerciales. No sé si quería aportar algo más, Laura. Sí, un aporte más, porque inclusive en el caso de la justicia, acá no se trata inclusive de señalar quién es el culpable del caso, del abuso, ¿no? Que eso es parte de la investigación Sí. y habrá un responsable. Lo que se está discutiendo es que el hecho del abuso existió, por lo tanto, la justicia rápidamente podría fallar Claro, conforme claro. a lo que dice el artículo 86 Claro. y decir sí, practícanle urgente el aborto y que la resolución judicial sea rápida también, ¿no? Bueno, muchas gracias, legisladora, Muchas muy amable. gracias. Gracias, Tenga un disculpe buen la día. molestia.